foto, veo cómo está sacada la Certo, foto, ecco, è bueno. partita. Les decía, benvenute ovviamente a questo martedì 23 febbraio. Le immagini che state osservando a sinistra, certo, Roma obviamente, Piazza San Pietro se ve muy poquito, en realidad de Piazza San Pietro sí se ve obviamente la Basílica de San Pietro. Decir que, bueno, obviamente a esta basílica, si uno está dando vueltas por allí, el ingreso es gratuito, no en cambio a la cúpula que observan allí mismo, la cúpula de San Pietro, de la basílica, hay, no me acuerdo, no quiero mentir, pero está entre 7 e 10 euro per salire, para subir. Acuérdense, salire en italiano no es salir, es lo escribo provecho, ya se queda como borrador de hojita, es un verbo muy confuso, por lo parecido al español. Salire significa subir. En cambio, creo que le cambio el color así se nota mejor. Como blanco, ahí se ve mucho mejor el color de la letra. Salir es nuestro subir. En cambio, si nosotros queremos salir de casa, salir de algún lado, el verbo uscire, para decir salir. En este caso, yo decía precisamente por el verbo salire sulla cupola di San Pietro, costa più o meno tra 7 e 10 euro. Uno llega, se toma un ascensore que los lleva hasta una especie de terzo piano, y desde allí en adelante empiezan la parte divertida de escalinata, digamos, de una escalera bastante, bueno, poco diría en realidad pensada, pero para la época, ¿no? Quizás no se imaginaron la cantidad después di turisti che visitano la cupola di San Pietro por lo estrecha que es. Si uno ha un po' di fobia a la oscuridad, ese tipo de cosas, no le recomiendo que la suba. Ya desde el tercer piso hay un terrazzo, una terraza muy bellísima, muy importante, y de ahí tienen todo, si quieren sacar la foto, tienen la postal de toda Roma, de allí queda muy linda, con la calle principal que se llama Via della Conciliazione, que es la que, digamos, desemboca en la Piazza di San Pietro. Se ve al costadito uno de los tantos monumentos emblemáticos que tiene la città eterna, que es Castel Sant'Angelo. El castillo de San Ángel está pegadito prácticamente a San Pietro y es utilizado sobre todo últimamente por el cine, para muchas películas que sobre todo de acción y de misterio, como por ejemplo Angeli e Demoni, Ángeles y Demonios, entre otras, para retratar parte de los monumentos más importantes, para la redundancia, de Roma, digamos, sacándolo de la antigua de Roma. Dicho eso, bueno, decía más que nada por la imagen de la derecha. Questa di sinistra no hay duda, la de la izquierda. A destra, lo que están observando, yo a propósito no le puse el nombre como hice en el anterior Jamboard, que le había puesto de dónde estaba. En questo caso, obviamente, es decir, Roma la città, pero Lazio, ya lo vamos a ver ahora bien en el mapa y demás, un poquito más adelante, Lazio es el nombre de la provincia, de la región, mejor dicho, para ellos. O casualidad, desde el punto de vista deportivo, ambos son equipos de fútbol, tanto la Roma como la Lazio. Es como si, bueno, acá no lo podemos hacer porque Córdoba no cambia, Córdoba, pero supóngase que Santa Rosa juega, digamos, La Pampa juega contra Santa Rosa, digamos, un partido de fútbol. Bueno, eso sucede en muchas ciudades de Italia, donde la región tiene un equipo y la ciudad capital de la región tiene otro. Obviamente que es el Boca River de ellos, obviamente en Roma, ¿no? En la ciudad de Roma. Dicho eso, en Roma, Lazio como región. A destra, a la derecha, la foto, la imagen que observa, se encuentra en el Friuli Venezia Giulia, ese monumento. En realidad es un castillo, se llama el Castello di Miramare, de Miramar. Y salvando las distancias, yo decía que acá había algo cercano y tiene mucho que ver con nuestra Miramar, la Miramar de Córdoba, precisamente porque se ricordate de los lugares o monumentos que tienen hoy para visitar esta ciudad de Córdoba, se encuentra el el Hotel Viena. El Hotel Viena, al margen de, bueno, de los misterios y todas esas cosas que tienen detrás, como el Edén, al margen de esa historia, tiene su relación con familias de origen friulano, que tuvieron en cuenta en parte de la estructura, digamos, de la construcción, su tierra natal, por así decirlo. En este caso, este castillo, el Castello di Miramare, bellísimo, de una ciudad de Trieste, para hablar más preciso, que ciudad dentro de la región están en Friuli, digamos. Se encuentra en su capital, la capital de Friuli se llama Trieste.
no es la única ciudad importante del Friuli, obviamente no, pero es su capital, y así entre otras cosas, digamos, para visitar monumentos, se encuentra este castillo, bellísimo, obviamente. Si usted está en el norte de Italia, hay muchísimas regiones, salvando de la gastronomía y todo lo que uno puede decir cuando dice Italia, que tienen que ver con los castillos y los misterios. Si a uno le gusta ese tipo de cosas, ya lo vamos a ver después más detallado cuando presentemos el mapa de Italia. Hay regiones del norte que brindan ese tipo de turismo, también para recomendar turismo religioso, bueno, también está a aquellos les gusta lo esotérico y las cosas raras y demás, también tiene lugar en el norte de Italia para operarse, si digamos el coraje lo permite, en este tipo de lugar y bueno, hacer otro tipo de estadía, di soggiorno en Italia, que en este caso con los misterios. Dicho eso por la foto, pues yo les voy renovando la foto para ir directamente metiendo la cultura, los monumentos de Italia, más de lo de gramática, de lengua que vamos observando. Dicho eso, passando avanti, questa è per ricordare, cioè a proposito como un borrador, por eso el título de Jamboard, yo después se los reenvío, obviamente, igual que tienen nada más que readaptado, reciclado, con algunas cosas nuevas, yo se los reenvío apenas terminamos la lezione. Dice correzione esercizi, non so si pudieron completar esas de la derecha, destra, esas cartitas, esas disqueras, mejor dicho, ¿no? Esas fichas de estas personas y bueno, después sobre todo la personal, digamos, la más importante, cuando dice toca a te, cuando toca a ti, esa última che è la más recurrente. Vediamo, facciamo una a una. Stefania, hai fatto questa, la numero 2, diciamo, perché justo hay una chica in una foto. Sí, la hice. Vediamo, come sería si la tenemos que presentar? Cognome, Abate, nome, Marcella, cittadinanza, italiana, luogo di lavoro, Bologna, professione, ballerina e coreografa, numero di telefono 320-935-6742. Bravísima, perfecto. Es para esto, sobre todo también para practicar los números. Es una excusa en realidad para escucharlo, obviamente. De eso se trata. Vediamo Cristina con questo signore che si vede in la foto. Cognome Ross, nome Joao, cittadinanza brasileño, luogo di lavoro, yo había puesto Ospedale Santo Spirito, pero entonces sería La città. Milano. Ecco. Milano. Ecco. Professione pediatra, numero de teléfono 02348129085. Perfetto. Sì, a proposito, come abbiamo detto giovedì scorso, il jueves passato, esto è la differenza con luogo di lavoro, con il posto di lavoro, con la città. Hubiese puesto en la scheda città, entonces no iba a existir este problema de interpretación si se refería en puesto de trabajo, como edificio, o en la ciudad donde está ese edificio. Pero, vabbè, certo, la città es más una cosa bueno, más cultural, más de viajero, que no está por arriba, creo que no lo he mencionado, pero bueno, es el autor yo no lo hice, obviamente, el autor de este ejercicio, que tuvo en cuenta algo no menor en los teléfonos, como verán, tanto di Leonardo come di Joao, osservate che il numero di telefono inizia con 02, 02 è il prefijo de Milán. O sea, no son números inventados, digamos, parte sí, en parte no. Digamos, los prefijos son reales, son de esas ciudades. Ahí no está, bueno, recién hablábamos de Roma, el 06, uno tiene que marcar 06, el prefijo de Roma. Cada ciudad tiene, obviamente, como aquí, como corresponde a una región, obviamente, su prefijo. Va a parecer raro, pero no tienen tantos números como a veces nosotros en los teléfonos, por ejemplo, para discar, para marcar cuando sean celulares, digo, ¿no? El móvil, ahí estamos viendo números fijos, estamos apreciando. ¿Qué otro? Bueno, después pasaba, obviamente, a una cosa que no hemos visto, que la vamos a remarcar, ¿no? No está puesta en este archivo, pero es importante, una de las primeras cosas que aparecen en todos los idiomas, cuando dice come ti chiami, quanti anni hai, la profesione, el compleanno, que es la nacionalidad. Entonces afloran este tipo de palabras, argentino, italiano, español, etc. Los libros de italiano en sí, en líneas generales, van en concomitanza con l'inglese, con il francese.
¿A qué me refiero? Que los autores de esos libros, como que no digo que es medio estereotipado, pero la mayoría de los países que nombran estos adjetivos son oriundos de Europa, en su mayoría. Es como que tienen preferencia bueno, de como si sea austríaco, alemán, etcétera. Y por ahí si ven argentino, venezolano, chileno, como se dirá, bueno, algún que otro parece de otro continente, con esto quiero ilustrar en risa, pero obviamente realmente es así. Pero bueno, es la pregunta que uno puede tener de este lado del mapa, de cómo se dirá peruano, cómo se dirá, no sé, mexicano, y si es infinito si uno lo piensa pensando en todo el mundo. Bueno, hay una tendencia marcada de los autores a que la mayoría de los países, lo vamos a ver en detalle con la banderita y todo lo típico como en los libros, para indicar. Puntualmente, ¿por qué digo esto? O casualidad recién el que nombró Cristina, es uno de los que tanto no aparece en los libros de italiano, aunque ahí diga, bueno, Sao Paulo, ¿no? El brasilero nuestro, en italiano yo lo escribo en brasiliano, brasiliana. Cioè Mario es brasiliano, María es brasiliana. Es uno de los que no cambia tanto. Con esto le estoy diciendo que hay algunos que cambian mucho. Ya vamos a ver cómo se dice tal procedencia, tal nacionalidad. No pasa obviamente con Italia y Argentina, pasa con otros países, esto del cambio abrupto. Pero bueno, el caso del Brasil, para los italianos Brasil, con S, brasiliano, ninguna doble, brasiliana, o sea, O y A, masculino y femenino, no hay problema ahí de O y A. Puesto por la presentación. Y ahora la de ustedes, a ver cómo quedó, Steph, cómo quedó la tuya. Cognome Castellari, nome Stefania, cittadinanza Argentina, luogo di lavoro Villa Carlos Paz, professione studentassa. Studente. Esa. Ascolto Studentessa. io, ascolto all'assistente. Numero di telefono lo inventé, Brava. 04555 673. Bravissima, molto bene, molto bene. Sí, esa, digo esa por el sufijo que tiene esta palabra, lo vamos a ver, hay varios errores en los mismos italianos en esto del maschile y el femenile con las profesiones. Porque por regla general, vamos a poner una palabra, bueno, lo van a ver en la imagen, justo en lo que sigue a este diapositivo que están viendo. Generalmente cuando el sufijo de la palabra, ejemplo, el actor para nosotros, es attore en italiano con doppia T, o sea, termina en tore, como director, direttore en italiano, todo lo que sea actor. En italiano, para transformar, como nosotros tenemos en actriz, en el caso de actor, los italianos transforman el sufijo tore en trice, trice, ¿no? De ahí viene attore, attrice, direttore, direttrice, o sea, para ser masculino y femenino. Bueno, pero hay muchos, está hablando Francisco, hay muchos que no sucede esto, que es mucho más fácil que como en español. O sea que la E final de attore, no es el caso de attore, ¿sí? Por ejemplo, gobernatore, ¿sí? Si el gobernador, para decir gobernadora, si dice gobernatora. Yo sé que suena raro. Buonasera, Fran. Sé que suena raro, pero no si dice gobernatrice, porque uno trata por el torto de aplicarlo a todas las palabras que tengan ese mismo desinencia, ese mismo final. Bueno, después hay una tablita, yo se las voy a poner como foto, simplemente para ilustrar, no es para aprender de memoria ni mucho menos, donde están los famosos errores de masculino y femenino al cambiar las profesiones. Mucho tiene que ver con la actualización, como sucede con el español, la famosa Real Academia Española, en esto de aceptar o, ¿cómo decir?, incluir dentro de su vocabulario todos los años, ¿no? Palabras que por ahí no estemos en total acuerdo, pero que incorpora. Lo mismo pasa en Italia, esto para que no crean que es solo un fenómeno de los españoles. En italiano anche sucede. Ellos tienen la Academia de la Crusca, que se llama como la Real Academia Española, donde esto no digo de vetar, pero de tener una cierta rigidez a la hora de aceptar o no determinadas palabras. Bueno, muchas tienen que ver con, mira qué casualidad también con todo el género y las profesiones. Puntualmente digo esto porque justo lo estamos tratando. Hay muchas que, como decíamos el otro día anticipando, aunque sea una donna, se mantiene el masculino en la palabra, de la profesión.
ejemplo clásico y número uno es arquitecto. Así sea María, Mariana, Amelia, es arquitecto, no una arquitecta. ¿Sí? Se mantiene el masculino, mucho ya por cuestión de machismo y por otras cosas, bueno, de ayornarse y demás, a los tiempos que corren, hacen una revisión esta gente de la Academia de la Crusca, de la Real Academia Italiana, pero bueno, no, quizás los españoles son más flexibles que los italianos. De hecho, la Academia de la Crusca es del 1600, hablando de números, tardó bastante al 2021 en ayornarse y sigue prohibiendo algunas palabritas de común acuerdo en la vida cotidiana de los italianos. Por esto digo que por ahí no se asusten si siguen viendo el masculino de alguna profesión. O sea, tardan un poco más que los españoles a aceptar esta A o bueno, u otro cambio en el final para designar el femenino de tal palabra. ¿Sí? Dicevo questo anche per mettere al corriente Francisco. Estábamos con esto habíamos hecho las fichitas y en el final de las fichas justo quedaba la personal, digamos, la propia. Veamos a ver si ahí te podemos escuchar, Fran, sé que estás tratando de resolver ese inconveniente. A ver. Ahí. Está encendido, a ver. No, encendido está perfecto, no hay problema, pero no te ascoltiamo. Acuérdate de esa posibilidad, yo siempre la tengo como una carta, esta de estar con dos, yo sé que es engorroso, que gasta batería, señal y todo eso. Por un lado con la parte audio, sea con teléfono, con lo que sea, y bueno, obviamente con la cámara apagada, pues no le haga acople, y con otro para lo que es imagen. Es la posible solución que le encuentro. Digo para escuchar, pues es tan importante la parte oral, casi más obviamente que en este momento que la escrita, aunque es importante obviamente la escrita, ¿no? Se hai fatto per escrito, se ha hecho por escrito esa ficha, la última, la personal, se no fai una foto, me la mandi o mandi su WhatsApp para ver cómo quedó armada, no creo que haya problema, pero es interesante escuchar esas palabras como quedaban escritas, digamos, completas así. Sia esto por questa presentazione dice adesso tocca a te, esa última, la carta de identidad, que bueno, la vamos armando, ya que está justo esa palabrita, carta de identidad en italiano es lo que nosotros llamamos DNI, documento. Si dice anche documento, pasa que si uno dice documento así, sin un contexto, se puede tomar como cualquier tipo de documento, papel, digamos, ¿no? En cambio, puntualmente, DNI, como diríamos comúnmente, es la carta de identidad. Verán allí que esa D tiene un apóstrofe y que identidad tiene tilde, como los días de la semana que vimos, ¿sí? Todas, ya ahí me sirve para aplicarle un pequeño truquito. Tutte le parole che in spagnolo finiscono in dad, ciudad, identidad, responsabilidad, todas las que se les ocurran con dad, en italiano será como la están viendo identidad. O sea, se cancela la última D y se pone ese tilde. Y es una regla de oro. Pero bueno, sirve para este tipo de palabras que terminen en dad. Libertad, responsabilidad, amabilidad, y bueno, podría sinceridad. Podríamos estar toda la tarde así. Todas las que sean dad del español, tanto las que sean dad como las que son ud. Sí, ud, ¿cuál? Juventud, virtud, ese tipo de palabras, el mismo mecanismo. Le tachan la D, digamos, del español y le colocan a esa U tilde como los días, con la inclinación como los días de la semana. O sea, virtud, juventud, no hay muchas en ud, pero en dad abundan. Muchísima la cantidad. Quantità, hablando de palabras che tiene, no? Cantità, quantità también in italiano tiene. Questo per le carte di identità. Ovviamente que faltan muchos datos, que nos poníamos, por ejemplo, el estado civil y otro tipo de datos, obviamente anagráficos, incluiríamos en esa carta de identità. Detto questo, una cosa que estuvimos viendo, bueno, que se usaron recién también, tiene que ver con el mundo de le professioni e i mestieri. Recuerden que mestieri es lo que nosotros llamamos oficios, ¿sí? Y mestieri los oficios. È su questo, io in questo documento che vi sto mostrando, vi ho preparato, hasta donde lleguen, yo las muestro rápido, son varias que ahora que les anexé, actividades, ejercicios,
para refrescar, con la ayuda de unos videitos. Vamos a ver cómo anda ahora mi señal. Ustedes me dirán si se escucha y se ve bien en el tema de video, de la transferencia de imagen y audio, para afianzar este mundo. No solo la que el otro día, terminando, ustedes necesitaban saber, sino en líneas generales, las primeras, las más recurrentes, no son los libros de italiano, sino en general, cuando uno habla de este mundo, de profesiones y oficios, que bueno, es infinito si uno piensa en cantidad de palabras, pero por lo menos empezar con las clásicas, las básicas. Dicho eso, les muestro a qué me refiero. En questo momento, non so se se ve bien en cuanto a tamaño, si no lo agrando un chiquitín, ci sono i disegni, están los dibujos con algunas de las recurrentes. In questo caso voi state vedendo, fíjense en esto que decíamos del género, ¿no? Como el láser, así los ayudo al orden, la orientación que voy. L'avvocato, il femminile hoy por hoy, 2021, ¿sí? Así sea Rosa. En líneas generales van a escuchar avvocato, l'avvocato Rosa Pérez. Pero obviamente existe avocatessa, lo mismo que dijimos para studentessa y profesoressa, o sea, esa con doppia S como sufijo, lo pueden aplicar para nuestro abogada. ¿Sí? Pero si no, van a escuchar siempre avvocato, por más que sea femenino. Ya vamos viendo, a propósito de elegir esta imagen, porque hay miles de fotos de los oficios y profesiones, porque tiene el artículo, o sea, como para que no sea tan raro, después vemos el típico cuadrito de artículos. Cada vez verán que cada una de estas profesiones u oficios tiene su artículo delante, cada uno de estos sustantivos. Allora, l'avvocato. Poi c'è il tassista. En algunos libros de italiano pueden llegar a encontrarlo con la X, o sea, con la X como nosotros, pero normalmente es doppia S en italiano para taxista. Realmente la X nuestra, la mayoría de las palabras en X que usamos en español, los italianos la reemplazan por la S, como regla general. Ejemplo, la número 1 que odian todos los alumnos, esame. L'esame, por examen, va con una sola S, esame, examinatore, y con toda la familia de palabras. Il o la taxista, si está empezando en el femenino, la taxista. Hablando de lo que nosotros decimos del inspector de tránsito, para ellos le agregaría una palabra a la que dice la fotito, la imagen, realmente cuando es el inspector de tránsito, puede ser un detective como inspector. En este caso, puntualmente, vigile, il vigile, como están viendo ahí, le agregan ellos urbano, que ahí no está en la foto. Le agregan la palabra urbano por ciudad, ¿no? Urbano. Il vigile urbano. Poi, bueno, la secretaria, un pequeño cambio con lo español, si está empezando en maschile, il segretario, no hay mucha ciencia en ese cambio. Poi con peluquero, peluquera en este caso, quizás la han visto en muchos salas o, digamos, negocios que tienen la palabra escrita en italiano o en francés, ¿no? de puntualmente este oficio, ¿no? Il parrucchiere, si fuese el masculino. La parrucchiera, la parruquería, como la peluquería, en eso. Quizá alguno recordará esto de esta serie Tibú del nieto de Don Mateo, esta un poco comedia o sketch argentino de la peluquería de Don Mateo, donde, bueno, ahí se hablaba más de una que está también de moda últimamente, aquí en Argentina, que aquí no está, que es más que el parrucchiere es il barbiere. Tanto parrucchiere como barbiere, bueno, como también con el apellido, ¿no? Como Carmen. Solo que sería el plural, sería Barberos el apellido de esta actriz argentina, si uno hace la traducción del apellido. Per la parrucchiera. Mecánico, el otro día lo estaban preguntando, no hay problema. Musicista, como músico. Ahí vemos el masculino, verán que hasta ahora la mayoría de los que veníamos comentando tienen, bueno, la L apóstrofo, lo dijimos porque empezaba con vocal, pero después oscilaba entre un il y un la. Y ahora apareció este lo dentro de las posibilidades. De decir, para anticipar después del cuadrito, está entrando Constanza, de decir que, fíjense la palabra psicólogo en este caso, verán que empieza, sí, empieza con consonante, pero inicia con un grupo de consonantes bastante raros. Si uno, o sea, una PS, no hay muchas palabras que inicien así. Bueno, esas palabras que inician de esta forma rara, por decirlo ahora, antes de ir a los cuadros, con PS
o como después lo van a llamar los italianos, los cuadritos, una S impura, de una S seguida de consonante. Ejemplo tradicional. Buenas tardes. Buonasera. Ahí va probando, justo de recabo con la profesión, está bueno, justo esto de las profesiones, habíamos retomado el archivo de la clase anterior, y decíamos ahí justo en una de las palabritas, Marcello era, ¿vero? Marcello. Correcto. De tanto nombre en mi cabeza que por ahí me voy de grupo a grupo y me confundo. Que veníamos notando que en estas imágenes, yo se los reenvío después, es en parte el archivo que ustedes ya tienen, el último, reciclado, porque le he agregado otras cositas como para refrescarse. Lo envío, supongo que lo recibieron bien hasta ahora, bueno, sea por lado de PDF o, bueno, a través de WhatsApp, pero el WhatsApp a veces es difícil para descargar y editar, mucho más fácil por correo y PDF, poder editarlo, poder verlo. Y la otra opción es a través de, bueno, la parte de Google, de este servicio de Google, lo que es el Jamboard. La ventaja del Jamboard lo que tiene es que ustedes mismos pueden editar en vivo ahora esta misma hoja que están viendo. Y solo que esta no, porque no la he enviado, no la he compartido. Pero si no, tranquilamente cualquier persona con acceso, obviamente, puede cambiarle el título, correr la foto y todo lo que quieran hacer acá, a este pizarrón virtual que están viendo. Decía eso más que nada para esta profesión que vemos ahí, el psicólogo. La peculiaridad que tiene que inicia, ese lo está queriendo decir él, nuestro. Ahora, ¿por qué ese lo? Bueno, dentro del mundo de los artículos, que es el primer gran tema de dificultad entre español e italiano, por la cantidad de artículos que tienen ellos, para decir él, la, los y las. En este caso, para decir él, puntualmente tenemos que tener en cuenta no solo que sea maschile la palabra, o sea que termine no o en al singular, sino cómo empieza la palabra. Y puntualmente en este cómo empieza, quizá, bueno, no es el ejemplo número uno, pues PS, en este caso esta profesión, pero siempre que sea PS o una S seguida de consonante, que es así, abunda, ejemplo clásico número uno, studente, siempre, no solo por una T, puede ser cualquier otra consonante que le siga la S. O sea, una S seguida de consonante, si queremos decir el estudiante, en vez de decir il studente, que es lo que nos vendría por el parecido al español, si dice lo studente, como ese lo psicólogo que están viendo allí. Siempre que la palabra, insisto, empiece con S más consonante. La mayoría de los ejemplos siempre es la T la que le sigue, pero no es la T, porque puede ser una C, por ejemplo, una C, ejemplo para decir huelga o paro en italiano. Yo puse este pizarrón al costadito para escribir un ejemplo que no le sigue la T. La palabra sciopero en italiano es lo que nosotros llamamos huelga, un paro, ¿sí? Gremial, etc. Lo sciopero, es decir, el paro, si dice, o sea, il sciopero es lo sciopero. ¿En qué otros casos se usa ese lo? Se usa muy poco, pero se usa en italiano para decir el. El otro caso es cuando la palabra empiece con Z en italiano. Ejemplo número uno, lo pongo en el cuadrito y en las hojas que siguen, estos detalles. Justo acá, mirando, no hay ninguna, precisamente las profesiones que ven que empiecen con Z, masculina la palabra. Ejemplo número uno, y no tiene que ver con las profesiones, y con objetos escolares, es la palabra zaino. Zaino en italiano no tiene nada que ver con caballo ni nada por el estilo. Lo zaino en italiano es la mochila. No es. Justo esa palabra empieza con Z y bueno, es masculina para ellos, ¿no? O sea, no la pensemos en español. Piénsala como bolso, más que como mochila para que sea masculina en los dos idiomas. Zaino. Son las raras, pero como verán, está este artículo, por eso siempre es tan complicado. El artículo italiano tiene que ver cómo termina la palabra y también cómo empieza la palabra, pero a simple vista, como observan, la mayoría van a encontrar il y la. Bueno, la igual que en español, obviamente. Decía eso por psicólogo. Voy a la derecha, psicólogo, tenemos también como apellido muchos de esta profesión, ¿no? Por ejemplo, aquí en Carlos Paz está este apellido. Il, en este caso, porque más il o la giudice, para el juez o la jueza. En este caso no cambia el sustantivo giudice, sino que cambia el artículo. Es como cantante, como musicista, que cambia el artículo. Il musicista, la musicista, il pianista, la pianista, pero pianista no cambia. Bueno, también en español, si lo pensamos tenista, con todo lo que sea nista, sucede eso en español. En italiano lo mismo, cambia el artículo.
Poi altre professioni e mestieri che state vedendo è il veterinario, la veterinaria lo mismo, la dottoressa, anche medico ovviamente, siete il medico, tanto maschile e femminile, non c'è medica, un medico, il medico, cioè, no importa si una donna. Debajo c'è para seguir con la salud, l'infermiera, ahí verán que está la L con el apóstrofe, la L con el apóstrofe, infermiera, empieza con vocal. Es decir, la infermiera, L apóstrofe, infermiera. Si fuese el masquile, l'infermiere, también va a tener la L apóstrofe, pero termina en E. Y ahora van en los videitos que uno tiene preparado. Estamos anticipando, son algunas. Sí, es impresionante la cantidad, si uno piensa de profesioni e mestieri che hai in quanto a vocabulario, però la tipica de los libros. Poi c'è il fotografo, debajo tiene l'architetto, esto que le decía que non c'è arquitetta, así se llamaría, el arquitecto. Scienziato, esta palabra si no me equivoco la habíamos anticipado hace una clase sin querer, bueno ahí lo estamos viendo por ciencia, ¿no? Scienziato, está entrando Débora, scienziato para científico, en cambio si es el método científico, ahí se usa la palabra científico, o sea, escrita como en español. Entonces la persona es scienziato, lo scienziato. Tanto el maschile, il femminile, la scienziata, o sea, va a cambiar para la, obviamente, como nosotros, para científica. Con cuoco, bueno, está mucho más recurrente. Il cuoco, la cuoca, obviamente para el cocinero, la cocinera. Con pompiere, con bombero, digamos, para nosotros, en realidad existen dos formas de llamar a los bomberos. Si uno mira, bueno, algún incendio, en alguna noticia, en los portales y demás de Italia, en la indumentaria, en la tuta, en los mamelucos y demás digamos, de los bomberos, no va a encontrar la palabra pompiere escrita. Yo ahí la escribo, aparece con el triangulito, entre refractario y demás, va a encontrar, la escribo acá un costadito porque es bastante larga. ¿Se acuerda que hoy dijimos vigile arriba para el inspector, el vigile urbano? Bueno, teniendo en cuenta esa palabra, para bombero van a encontrar en la indumentaria algo más recurrente, ¿no? Vigili del fuoco. Siempre referimos al bombero, ¿no? Il pompiere. E poi l'ultima, che è una delle che parece por l'insegnante, vamos a hablar l'ultimo de esa, il benzinaio o la benzinaia, per benzina obviamente, de ahí deriva esta palabra para el playero o la playera dentro de la carga de nafta y de cualquier otro carburante, como dicen ellos, los combustibles. E per ultimo, come dicevo, questa di insegnante è unisex, digamos la palabra, docente, digamos, tanto maschile e femminile, no hay problema. Hacíamos en ojos un ratito una pregunta puntualmente de Cristina, que tenía que ver con esto de la diferencia por ahí entre profesor, profesora, maestro, maestra. Il sistema scolastico italiano, a differenza nostra, bueno, tiene ciertas divisiones como aquí también, de primaria, secundaria y demás. Técnicamente los nombres, ellos le llaman escuela de la infancia, técnicamente, antiguamente se decía asilo nido, a lo que nosotros llamamos jardín de infantes. Posteriormente arranca la scuola elementare, la primaria nuestra, que a diferencia nuestra, en cuanto a la cantidad de años que los chicos asisten, finisce con la quinta elementare, o sea, con quinto grado nuestro. El chico que termina quinto grado pasa a una escuela media, y aparte ya de lo que necesitamos secundaria, si quieren nosotros. La escuela media dura 3 anni in Italia, se van a tener prima media, esto se acuerdan de los números que vimos, primo, secondo, terzo, prima media, seconda media, terza media. El chico que termina terza media pasa a la escuela superiore, está dentro de lo que nosotros llamaríamos también secundario. La escuela superior en Italia, si tenemos que pensar en nuestro sistema escolar, sería a partir de un tercer año nuestro, un chico que va a tercer año en adelante, por la edad, ¿no? Y dentro de esa, digamos, etapa de la escuela secundaria tiene una palabra que nosotros ahora vimos, pero por la dirección de uno, lo que nosotros llamamos orientación de las escuelas, ellos le llaman también indirizzo a la orientación, con doble Z, indirizzo. Y ahí tienen, bueno, ellos dentro de la escuela pública, en líneas generales, depende, bueno, de la región en la que se encuentre, tienen hasta un máximo de 5 orientaciones, la misma escuela pública.
después, bueno, después de donde quiera ir, ¿no? Obviamente. Dentro de lo que es el mundo de los liceos, ¿no? Del liceo, científico, alberguero, cucina, técnico, profesionístico, o sea, tienen para todos los gustos, digamos, ¿no? El liceo clásico, que es quizás el que más a veces pompa tiene, de no tanto inscripto esa orientación por la dificultad a veces al inicio de las materias que están en su currículum. Dentro de ellas tienen latino y greco para arrancar ese chico de tercer año. Por eso a veces no es uno de los más elegidos, se tiran más para otras de las orientaciones. Decía esto por el punto de vista del chico. Y desde el punto de vista del chico, esta pregunta que hacía Cristina de cómo llamar a la seño o al profe, lo que nosotros llamamos hasta jardín, también acá decimos la seño, ¿no? La seño. Ellos ahí llaman, ahí entra nuestra palabra maestro o maestra. Si el docente que se dedica a ese tipo de edad de sus alumnos va a recibir dentro del título y a su vez de cómo lo llaman los chicos, maestro o maestra. Ya si ese docente se dedica a chicos de primaria y secundaria, entra en juego la palabra profesor y profesoresa, que era un poco la pregunta. Esa es como esa división. O sea, que sea médico, no maestro, maestro sería un error, porque bueno, en mi caso no es parte de mi preparación, digamos, la escuela de la infancia. Sería un error, técnicamente hablando de a qué grupo de alumnos estoy dedicando. Pero después sí, profesores, profesores, y sino en general, esa palabra, como ven allí, enseñante, que eso como el docente nuestro, no está pensando en el nivel en el que enseña ese docente, ¿sí? Aunque por la universidad. Hace poco, para redondear este mundo escolar, finita la scuola superiore, el término de la escuela secundaria, sempre c'era obviamente la università, no estaban tan habituados hasta no hace mucho a lo que nosotros conocemos como terciario en nuestro país, de una realidad nuestra. Por tanto, las carreras en las carreras tradicionales, por más nueva que sea la carrera en cuanto a la duración. Entonces, desde el punto de vista laboral, tuvieron que armar una estrategia, digamos, también comercial, podría decir alguno, para, a través de las universidades, hacer tecnicaturas, lo que nosotros también llamamos terciario. Y ahí aparecieron, yo se las escribo, bueno, tienen duración de una durata de 2-3 años máximo, para muchos chicos, muchos jóvenes y adultos, lo que se llama, se conoce en el mundo italiano como laure, deja el espacio ahí, laure brevi, perdón, hay una E de más ahí, como las carreras cortas, por decirlo de una manera rápida. Cuando los estudiantes, ya que hablamos esto del artículo, cuando los estudiantes finisce la escuela superiore, o sea, nuestro sexto o séptimo año, nosotros decimos un error común, como esto de las palabras que se escriben igual, es la palabra diploma. Nosotros decimos acá se recibió, me recibí porque terminó el secundario. Ya egresé del secundario. Bueno, hay una pequeña también diferencia en Italia. Cuando la persona finisce la scuola secondaria si diploma, perché ovviamente recibe il suo titolo il diploma. E invece quando finisce la carriera all'università si laurea. Ahí ya está en plurales de laurea que están viendo ahí al singular es laurea. O hay que ver en qué carrera, en qué sector uno se recibió. Digo por la palabra recibirse. Cambia según el título donde uno se ha recibido. Si es secundario, tiene una palabra. Si es universidad, tiene otra. En ambos casos se recibió, terminó. Entonces cambia técnicamente la designación. La laurea. Y obviamente hay cursos, ¿no? Post-laurea, obviamente, ¿no? Licenciaturas, doctorados, máster y demás, ¿no? Detto questo, per todo el mundo que ahí arranca recién dei mestieri e le professioni, son algunas. Yo le decía hace un ratito, ahora lo van a ver en imagen. Ahora les adjunto unos videitos, vamos a partir un poco de videos, si hay alguna pregunta, si es que la hay, cualquier demanda, con unas pequeñas, yo se las muestro rápido, actividades, hasta donde puedan hacer. Obviamente que la brecha martedì, giovedì es muy corta, ovviamente breve, hablando de breve il tempo per poter fare questi esercizi, queste attività, pero lo que puedan hacer de estas que van a observar a continuación, bien venga, como se dice en italiano, ¿no? Bienvenido sea. Apuntan a refrescar el vocabulario de las profesiones, no es de verbo y esas cosas, ¿sí? Tiene que ver con vocabulario. Todas las actividades, distintos tipos, pero apunta a lo mismo. La primera de ellas, hay un grupo di parole, digamos, de profesiones, de oficio que vamos a hacer para practicar cómo se dice, cosa significa, si hay alguna desconocida entre las que están allí. Yo ahora lo agrando un poco más
a la imagen, y debajo está la fotito. Obviamente que la idea es unir la palabra con la imagen. De eso se trata esa actividad. Yo les paso rápido, después cualquier duda me comentan. Luego, para que lo vean entero a qué apunta, ¿no? Posteriormente hay una actividad donde hay algunas de esas profesiones u oficios que nombraba anteriormente, y luego hay una pequeña, por el ejercicio 1, definición, ya para ir leyendo las definiciones, para ir anticipando verbos y otras cosas en italiano, pequeña definición de a qué se dedica, qué hace esa persona. Entonces uno siempre lo mismo, tiene que unir el significado de esa palabra con la palabra. Y, por ejemplo, que lo vamos a ver también en el video. Por ejemplo, la A dice taglia, yo hago un poco la dramatización, ¿no? Chi taglia, chi lava e chi pettina i capelli. Lo logran ver quién puede ser, de ahí yo lo agrando, si no es uno de los que está ahí. Justo lo nombramos un ratito. Ahí lo agrando. Cuoco. Sarebbe un problema si el cuoco me hace eso. Parrucchieri. Esatto, perché sería un problema. Bueno, no digo Perdón, es que no veo bien. No, lo puede hacer, no digo que no, pero bueno, o sea, hay una para cada uno, obviamente, a medida que lo van ubicando, van tachando y todo eso, ¿sí? O sea, es típico de Klaus, digamos, ir completando a medida que van ubicando. Vamos a repasar por si hay algún significado desconocido, obviamente, previo a hacer esta actividad. Eso por el punto 1. El punto 2, más tipo juego, digamos, ahí lo bajo, y lo agrando un poquito. Dice, elimina como el juego del intruso, la palabra que no tiene nada que ver. Bueno, hay 3 y hay una que es intrusa. Por ejemplo, en el primer trío, dice mecánico, profesore, operaio. ¿Cuál es la intrusa de esas 3? Profesore. Profesore. Bueno, de eso se trata la actividad. Y tachando aquella que no entra. No, a propósito por esta frase, fíjense que termina diciendo non c'entra. Esa expresión, non c'entra, es nuestro famoso no tiene nada que ver. Siempre estamos hablando con alguien sobre un tema y nos salió con cualquier otra cosa, y ahí la podemos utilizar esta expresione. Ma che dici? Quello non c'entra, non ha niente a che vedere con quello che stiamo discutendo, parlando. Ahí donde van a usar en la vida cotidiana ese non c'entra, que sucede comúnmente, ¿no? En la vida cotidiana. Yo les muestro, no se asusten, lo muestro a propósito para que vean de qué se trata el documento, porque no se lo he enviado. Però después, insisto, hasta donde puedan llegar lo trabajamos después aquí. Beh, poi, questa è veloce, se abbiamo del tempo la facciamo ora, se no non è un compito, ahí la agrando un poquito, pero depende más de la imagen. Siempre pensé, ¿de cosa se trata? Pequeña ficha, porque es el nombre y la profesión, ¿no? Le foto erano già così, bianco e nero, no es que yo las cambié ni nada por el estilo. Se trata de algunos de los tantos italianos famosos, ¿sí? En este caso hay como 2 pequeños listados. De un lado están los nombres de estas personas y en el otro están las profesiones. Entonces uno como que tiene que recabar de allí estos datos. No sé si alguna de todas las fotos conoce alguno de ustedes, alguna de las fotos en cuanto a la persona. Por ahí los nombres los ayudan, que están preguntando si alguno. Yo creo que uno seguro sí. Por el nombre, digo, no sé si la foto, pero el nombre seguro que sí. Yo los verá, no sé si se ve bien ahí, sí. 2 nombres, ¿algunos conocen de allí? Sí. Sí, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, un cantante. De eso se trata la actividad. Pasa que hay unos que son más complicados que otros, obviamente. Pero bueno, como Eros Ramazzotti, ahora después van ahí seguro que sale entrecortada la foto. Tampoco aquí está bastante joven ahí en la foto Eros Ramazzotti, pero se trata de eso, de unir, es para afianzarlo, apunta siempre a eso. Profesión, en este caso un poco de la cultura de ellos, es decir, de algunos de sus famosos de distintas ramas, en distintos sectores. Va a ir de la mano de los videos que insisto, ya les comparto, que va a ayudar muchísimo. Per esempio, un'altra che sì, ovviamente lo conoscete, io uso il laser, è Dolce e Gabbana. Sí, questa sicuramente, ¿no? L'hanno escuchado, obviamente, ¿no? Después que podamos comprar algo de Dolce Gabbana, otro tema. Pero Dolce Gabbana, como marca apellido, ¿no? De estos dos señores que están allí en imagen, ¿sí? Uniendo Italia, porque uno del sur y un altro del nord Italia, desde el punto de vista de sus orígenes. Ambos obviamente tienen su sede en Milano, no en el nord de Italia, pero uno es originario de Sicilia, de estos dos. Hay de los grandes diseñadores, dentro de tantos
estilística que conocemos de Italia en cuanto a marcas y demás, muchos tienen que ver con el sur en cuanto a sus orígenes, pero bueno, obviamente emigraron al norte de Italia y hicieron el emporio que hicieron. Número uno por excelencia para recordar esto que uno está diciendo è Gianni Versace. Gianni Versace era, ovviamente nel 96, se non sbaglio, 96-97, è stato ucciso, no? Si capisce la parola? Ucciso? È stato ucciso a Florida, se non sbaglio, Florida, negli Stati Uniti. Era di origine calabrese Gianni Versace, pero bueno, luego su fama y todo lo que conocemos es sinónimo de Milano, obviamente, ¿no? Y del mundo, después como Armani, Benetton, Gucci, Prada, estaríamos toda la tarde, ¿no? Con todos los apellidos italianos, apellidos marca, relacionado al pretaporteo, al mundo de la moda, ¿no? Bueno, en este caso, Dolce Gabbana, en cuanto a, dentro de las profesiones verán que hay una ahí en la lista B que dice stilisti. Questa sarebbe para los diseñadores, ¿no? ¿Qué más? No quiero... Quest'ultima è più semplice, che más simple que la anteriore, pero lo mismo es unir el dibujo, la imagen, con la profesión. Sicuramente hay una de estas 6 palabras que no si capisce sicuramente. ¿Cuál es de esas 6 que observan allí? El significado, dico, ¿no? No la foto. O conoscete le 6. Hay una que supongo que no, que es poco probable. Ricordate, o alzate la mano con il bottone o alzate la mano da así, como yo, para escucharlos. ¿Conozcono tutte 6? Estas 6 profesiones que están allí, oficios que están allí. Sí, prego, Cristina. Badante puede ser che diga... Ecco, dice badante, sì. Sapete il significato di questa parola? No. Badante. Badare como, existe como verbo. Badante. Yo les digo la letra y ustedes mismos van a sacar conclusiones de cuál es el significado. ¿Sí? Il o la, hablando del artículo, badante, sarebbe, guiándome de los dibujitos allí, es justamente la que no tiene, bueno, que no se aprecia por lo cortada de la letra, sería la A. La imagen que ven que no tiene letra. Questa sarebbe la A, digamos, ¿no? Por ponerle letra. Questa è il o la, en este caso, badante. ¿Qué sería? No sé si la imagen a veces no ayuda mucho, pero cosa capite da badante? ¿Qué se observa en la imagen? Que lleva una persona... C'è una persona, cioè con questa sedia a como rotelle, acompañante, no? acompañante. Ecco, brava, questa è la risposta. L'accompagnante terapeutico nuestro. Eso, terapéutico. Ecco, è badante in italiano. Badante e babysitter, váyase que previo a la pandemia si hay trabajo de ello en Italia, soprattutto nel nord Italia. Badante en los avisos, digamos, de diario, digamos, de richiesta di lavoro, de annunci di lavoro, cada 3 encuentran una pidiendo, digamos, la solicitud de badante. Obviamente que hay todo un recorrido detrás, ¿no? No es que cualquiera, ¿no? Pero sí, il badante. Badare en esto de cuidar y curare l'altra persona. De hecho, tanto babysitter come badante, generalmente, no solo en el norte de Italia, en general, es un trabajo donde la mayoría de las personas que se dedican son extranjeros a ese, digamos, al menos para hacer sus primeras armas en el país y demás. Es recurrente, pero badante es uno de los más solicitados. Obviamente que sucede aquí en Argentina también, tiene que haber toda una historia detrás en cuanto a experiencia y carrera, digamos, de esta persona que se dedica a ese acompañamiento, ¿no? No es que solo porque lo conozco o porque vivo en mi cuadra hago esto, no di favore. Questo per badante. Las otras, obviamente, benzinaio, estuvimos charlando, ¿se acuerdan de Comesa o Comeso? Lo vimos en lezioni scorse con, le preguntaba Francisco, de esto, ¿no? La differenza entre impiegato y Comeso, que se non sbaglio è Francesco, e operaio, que hoy apareció varias veces en estas imágenes, ¿no? La palabra operaio como operario, obrero, ¿no?
fábricas. De las que están viendo allí, che altro? Beh, parrucchiere tu vedo, dentista si capisce, poi camionista anche, ovviamente lo que están pensando es marketing de la foto, ¿no? Dentista esiste tecnicamente anche la parola odontoiatra, que sería nuestro odontólogo, ¿sí? Pero del clásico la parola dentista, como al igual que el español, il o la, obviamente, como para remarcar estos artículos. Si no me equivoco, de que me recorra, después hay un texto en la comprensión que lo vamos a ver, que es como el tema de los jóvenes cuando lo trabajamos en clase, y el mundo del trabajo, y no es tanto antiguo, no es muy antiguo el texto, al margen que apunte a la comprensión en cuanto a lo que cuenta el texto, y luego ya pasará al mundo de lo que seguía el archivo que ustedes tienen de la semana pasada. Ya a partir de este número sigue con el que ustedes tienen. Por ejemplo, yo terminada la clase se los reenvío a este reciclado que están viendo este material. Regresando ahora all'inizio di tutto questo, nel mondo del lavoro, per dirlo rapidamente, prima questa mi sembra che veloce antes de ir a los videos. Abbiamo detto, para escucharlos también, veamos la lista A, o sea, la de los nombres y apellidos de estas personas. Ya Eros Ramazzotti, obviamente, a ver, vamos a hacerlo medio desprolijo, pero por cuestión de tiempo. Eros Ramazzotti, abbiamo detto, haciendo una freccia, che è lui, ¿sí? Ovviamente Eros Ramazzotti, cantante romano 100%, del primero hasta el último pelo, desde su pronunciación, que muchos en Italia lo cargan porque parece como que tiene uno de los últimos acá una papa en la boca, digamos, por cómo canta, ¿no? Por el tono de su voz. Gli italiani dicono che ha qualche problema con il naso, con la nariz. De hecho, en una de las últimas canciones de moda de un cantante milanese, en uno de sus videos lo convoca a Eros, obviamente para tener más adeptos, más seguidores y demás, y en la parte que le toca a Eros participar del videoclip, se encuentra con un broche de la ropa, es una moleta en italiano, el broche de la ropa, en la nariz, y le dice, vos me querés robar el talento, no hace falta que me robes el talento, tomá, te doy el broche y ya vas a cantar como yo, le dice, no tenga problema, tomá, y se te da el broche, o sea, para que veas hasta qué punto se lo toma, digamos, con cierto humor, el mismo cantante a digamos, broma que le hacen los italianos, no solo el mundo de la canción, ¿no? En general, a Eros. Vediamo, para hacerlo más divertido, o sea, più dialogo, diciamo. Deborah, puoi leggere questi nomi e cognomi che stai vedendo dei famosi? No, no lo puedo ver, perdón, estoy con el acá. celu. Ah, caspita. Stefania, tu lo vedi? A ver, yo lo grande los ayudo. Si está chico me dicen, yo por ejemplo no lo veo como ustedes al Jambo. Sí, prego. Indro, puede ser. Sí. Intro, ahí lo grande un poquito más. Indro Montanelli, Sí. Federico Fellini, Oriana Fallaci, Rita Levi Montalcini, Dolce Gabbana, Eros Ramazzotti, María Grazia Cucinotta, Riccardo Muti. Bravissimo, perché estoy renegando al revés, perché vuelvo al tamaño original, ahí está. Brava, ahora escuchando con la pronuncia di Stefania los nombres y apellidos, ¿le suena algún otro de esos nombres y apellidos? María Grazia Cucinotta es una actriz. Ecco, è un'attrice. Pero sì, yo la verdad que ahora no, debe ser la más joven allá. sí, depende de cuándo fue tomado, ¿no? La foto Sí. que están viendo de la actividad, ¿no? Certo, María Grazia Cucinotta, ahí le hacemos la flechita, e questa ragazza, la número 3, digamos, para hacerlo más fácil. Questa ragazza, attrice, brava, yo voy tachando acá las tipo juego, ¿no? Las utilizadas. A ver, no, perdón, estilista no lo usamos todavía, lo dijimos. Estamos a cantante. Sì, ha fatto, già a proposito voy mezclando con l'italiano, si me dice se hay alguna palabra che non si entiende. Ha fatto molti film nel Nord America con gli americani, non solo film in Italia, ma a veces pasa desapercibida dal cinema italiano, pero sì nel cinema di Hollywood molto conosciuta. Vabbè, no va a ser ni Angelina Jolie, ni ninguna, non sé, Scarlett Johansson, però è una ragazza, un'attrice molto conosciuta dal punto di vista degli stranieri, de las actrices extranjeras en el cine norteamericano.
de hecho, las películas americanas, los italianos a veces que, no que es reticente a este tipo de film, le dicen para un poco menospreciar la calidad, no, quello è una americanata, como diciendo algo propio americano como no tiene tanto nivel, pero es algo propio del folclore italiano para riferirsi agli statunitensi. Beh, questo per Maria Grazia Cucinota e indirettamente anche per Eero Ramazzotti. Inizio da sotto. Riccardo Muti, dal punto di vista della immagine, della foto, è il numero 2. Riccardo Muti perché conosciuto? Perché il direttore d'orchestra più conosciuto ovviamente d'Italia, all'estero, soprattutto con lo che respecta bueno, este tipo de, digamos, del rama dentro la música, sobre todo la música lírica, cioè la Scala di Milano come numero 1 dei teatri di musica lirica. Ovviamente lui è il direttore d'orchestra più famoso, ovviamente no es actual la foto que están viendo, ¿no? Pero es el più conosciuto. Questo Riccardo Muti, que sería a nivel juego y a nivel imagen, la ora flechita y la número 2. En cuanto a professioni, fíjense que hay direttore d'orchestra, arriba de attrice la tienen nel B. Passando ovviamente a Eero, dijimos Dolce Gabbana, questi due signori che state osservando lì, bueno, yo lo estoy tapando prácticamente, ma quello calvo, el que tienen a destra, è quello di origine siciliana, de los dos que están ahí, ¿sí? Yendo hacia arriba, Rita Levi Montalcini è importantissima, la numero 7, questa signora che trovate qua sotto, premio Nobel. Lei era una scienziata. Fíjense que acá dice scienziato, a propósito, la mayoría están con esto que les decía de no permitir el masculino y el femenile, solo dejar el maschile come scienziato, però ha a che vedere molto per la fisica, lei, Rita Levi Montalcini. En realidad con Levi hay dos protagonistas, Primo Levi y Rita Levi, o sea, juega con esta parte del apellido, si se quiere, de las personas, y ambas son personas muy importantes, ¿no? para la escritura, digamos, escritores, Primo Levi, y esto del holocausto y demás, y bueno, Rita Levi Montalcini para la ciencia, para el mundo de la ciencia. Por eso aquí se dice scienziato. Oriana Fallaci è questa signora, la numero 8, degli occhiali. Tiene muchas ramas, pero si me guío estrictamente de las que tienen para elegir, en cuanto a posibilidades, lei è scrittrice, es escritora, también es jornalista, también es periodista y demás, pero si ustedes utilizaban a periodista, que en italiano si dice giornalista, como que iba a sobrar una, le iba a faltar una palabra para completar la actividad. En este caso está tomada como escritora, scrittrice. Per quanto riguarda, ya que hablábamos con María Grazia Cucinotto, decíamos del mundo del cine, ni hablar del neorrealismo italiano. Bellini, ¿no? Bellini, Zeffirelli, De Sica, y si nombro a ellos, nombro Gassman, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, y no terminaría más ¿no? de Sergio Leone, todo lo que es el neorrealismo, cine italiano, los años 50, el siglo, la época de oro del cine italiano, que luego tuvo un hueco y renació nel 1989 con Nuova Paradiso, Tornatore, ahí digamos un film straniero, bellísima película obviamente, por cierto, seguramente la han visto, y posteriormente a Nuevo Cinema Paradiso, un poquito más acá en el tiempo, en el mundo de los cineastas. Este cineasta en italiano es la parola de la que tienen para elegir, regista. Il regista es lo que nosotros decimos director cinematográfico, cineasta. El regista, que si observan alguna película o serie, bueno, ahora con las plataformas y demás, cuando empiezan con los títulos, ¿no? Vestuario y demás, van a encontrar esta palabra, con la cura di, la regia di, con la dirección de, cuando empiece la película y el elenco de la misma. Más acá en el tiempo, anno 1900, para repasar todos los números a propósito, 97, con un altro signore, bueno, que hoy por hoy, 2021, ha creado no tantas cosas positivas y negativas, depende de cómo lo miren en Italia, que es Roberto Benigni. Roberto Benigni con La Vita è Bella,
volvió a poner arriba, digamos, al cine italiano en América, digamos, ¿no? Pasando las fronteras. Luego de La Vita Bella, o antes de La Vita Bella, tiene otras películas Roberto Benigni como attore, y luego transformado, divenuto in regista anche. Después, bueno, animatore, tiene muchos ciclos en Rai en cuanto a Salvando las Distancias, una especie de Pimpi nuestro, público, hay muchos videos de actuar con el público y hacer monólogos sobre temas de actualidad, incluido Dante Alighieri, o sea, tomando cantos de la Divina Comedia, capítulos de la Divina Comedia, y llevándolo a la vida cotidiana de jóvenes y adultos. Luego, bueno, ¿por qué decía no despierta solo cosas positivas? Porque, bueno, como tantos actores y actrices, se han metido en el mundo de la política. Entonces, bueno, ahí depende de qué lado, de destra, sinistra lo ven, se van a quedar con el recuerdo de actor y no de político, obviamente. Por Benigni. Y bueno, después hay otros cineastas y actores italianos hoy por hoy que muchos, o al menos los más conocidos, trabajan en América, en negli Stati Uniti. Sobre todo uno de los más conocidos últimamente en películas de acción y demás, Giancarlo Nannini. Giancarlo Nannini ha trabajado en muchas películas, sea con Anthony Hopkins, con Nicolas Cage, con tantos actores en la pantalla de Hollywood, siempre de actor, de inspector, algo siempre relacionado con la policía, digamos, con la parte detective, realiza un hombre de barba, capellicorti y demás. Pues bueno, son la mayoría americani, no? E poi de este documento quello che resta è Indro Montanelli. Montanelli, más conocido por el apellido que por el nombre, sí, de pila. Montanelli es hoy por hoy una de las casas de las editoriales más importantes en Italia, junto a Zanichellis, Mondadori, entre otros apellidos y marcas editoriales. Obviamente, para lo que respecta a la actividad, se refiere a giornalista, periodista, pero hoy día es una de las editoriales más importantes de Italia. Eso para que quede completo. Bueno, son algunos famosos, depende del artículo, otros eligen por ahí a un Luciano Pavarotti, quizás a un, no sé, Alessandro Del Piero o Roberto Baggio per il calcio. Bueno, en este caso optaron, verán, por distintas ramas un poco para hacer un popurrí de algunos famosos que tienen que ver con Italia, en este caso, ¿no? Y las profesiones. Tornando indietro, regresando atrás un poco en el tiempo, estaba questa attività, perché ahí agarrando un poquito, que ahí donde está la mayor parte del vocabolario. Voi mi dite, ¿se acuerdan cómo era la pregunta, no? ¿Cómo se dice? ¿Cosa significa en este caso? Fíjense en verticales, en estas tres columnas que observan, si hay alguna de todas ellas que no se entienda su significado. Los escucho apertamente, ¿no? La persona que ha cualquier dubbio. Ditemi voi, díganme ustedes si hay alguna que ya la han visto, están algunas repetidas. Postino, Postino, hablando de películas. ¿Alguno de los presentes les suena la palabra Il Postino como título de película italiana? Il Postino. Cartero. El cartero, ecco. No me acuerdo ya la cantidad de años que tiene, no tantos, pero bueno, Stefania perché è più giovane, è più giovane. Pero bueno, Il Postino, una de las tantas películas italianas de los años 90 que ha marcado de otro. Bueno, yo si tengo que hablar de nombres, me voy a olvidar de algunos seguramente dentro del cine. Se me escapó ahora, el origen napoletano, lui, que es, bueno, no me viene ahora, el protagonista que hace el cartero, precisamente Il Postino con la bicicleta y demás, que iba casa per casa portando. Además, no sé si es morto, se nos vale, pero bastante giovane, pero es el protagonista principal, digamos, que hace de cartero en esa película, Il Postino. Hablando de correo, ufficio postale, el correo como oficina postal. Se puede lo que decíamos en los datos. Bueno, postino como profesión, ¿no? ¿Alguna otra de las que están viendo? Lo dijiste en la semana, impiegato. ¿Se acuerdan qué significaba? ¿Alguno de los presentes? Ditemi voi, empleado era. Ecco, la differenza che tenía era lo que se llama empleado de oficina, administrativo. En cambio, commesso, desde el punto de vista comercial, sigue siendo obviamente empleado. Y el operario para la fábrica. Ahí, haciendo una búsqueda rápida, Massimo Troisi,
estaba olvidando ese nombre, pero Massimo Troisi es el actor principal del Postino, ¿sí? De origen napoletano, obviamente. Non so se nella prima, bueno, está mezclada, pero si hay alguna desconocida de la primer columna, no sé, actore, attrice, avvocato, si hay alguna de allí. No, fíjense que dice direttore, direttrice, obviamente cuando se refiere a direttore, direttrice en líneas generales, entonces director, directora. Puntualmente, si yo lo llevo al punto de vista escolar, lo que nosotros decimos el director del secundario, la directora del secundario, no se dice ni directore ni direttrice, dice preside, no es que sea presidente, preside el director del nivel secundario. Y después, desde el punto de vista della insegnante è quello che noi diciamo docente in generale, Fran, come il docente, che también si dice docente in italiano, per insegnante, como esto de la GN, que también es interesante. Quizás el ejemplo, sí, prego. Contadino. Ecco. Porque yo encontré contabile. No, contadino o contadina para el femenile. Contador. No, puede llegar a hacer cuentas, pero no. El contadino, pues después van a ver que hay un ejercicio, no el que sigue, la hoja que sigue, donde está como la definición, ¿no? De la palabra, del oficio, en este caso. El contadino es la persona que labora el contado. Il contado no piensen en dinero. El contado en italiano es quello che noi diciamo campo, la campaña, ¿sí? El campo. Entonces, de ahí viene la palabra contadino, es como un diminutivo de contado, como bambino, ¿sí? Contado, de ahí contadino, labora el contado, es lo que nosotros decimos el campesino o campesina. Sinónimo tiene la palabra agricoltore dentro de ese ambiente. Invece, la que ustedes estaban mencionando, el contador, ¿sí? Il o la, depende del género, ahí los escribo, aprovecho la chat, en italiano es la chat, nosotros decimos el chat, pero ello es femenino. Lo escribo y aprovecho el chat, y dice il o la, depende del género, commercialista, cioè una persona che ha si è laureata all'università, o sea, que terminó la carrera de contador público, ¿no? Quello è il commercialista o la commercialista. Si la persona terminó su secundario, ¿se acuerdan? Quizás, bueno, hoy día han cambiado las orientaciones, pero hace unos años o décadas atrás teníamos el bachiller perito mercantil, ¿no? En ese caso existe la palabra en italiano, con esa orientación en esa escuela, que en algunos por ahí, si han tenido que buscar alguna documentación por el tema de ciudadanía y demás, buscaban en algún antepasado, esta palabra que ahora les escribo en el chat, quizá alguno la encontró, la observó, de cuando declaró a que se dedicaba, ¿no? Cuando llegó al puerto y demás de Buenos Aires, inmigrante. Ahí se la termino de escribir, ahí está. Ragioniere es lo que nosotros llamamos el perito mercantil. Ovviamente che se poi ha studiato all'università si trasforma in il o la commercialista. ¿Sí? Poi di questa direttore direttrice la pequeña cosa importante, bueno, si están en ese ámbito, sobre todo los docentes lo realizan, es que si directamente suponiamo che il director del nivel al que uno trabaja es una mujer, directamente yo, faccia a faccia, devo dire direttore. En cambio, si estoy hablando con una colega sobre la directora, le puedo decir, ¿hai visto quello che ha detto la direttrice? Ahora, si directamente yo a esa persona le digo direttrice, es despectivo en italiano. O sea, por más que sea María, devo dire direttore. Tan fino es una cuestión más cultural, si quiere, que el significado de la palabra, ¿sí? Pero es importante saberlo, ¿no? Pues la cara me va a decir todo esa persona. Si no utilizo bien, no por masculino o femenino como lo ven ahí en el cuadrito. Sucede con esa palabra nada más, por eso es importante. De la segunda columna hay alguna rara, alguna che non si capisca il significato. Credo di no, che si capiscono tutte, por la duda. Giornalista quizá era la más complicada. El giornalista viene da giornale, giornale es el diario, giornalista el periodista. El o la, ¿no? Giornalista. No va a cambiar. Y de la terza, que es piccola, van a ver que hay palabras extranjeras, ¿no? A margen de postino, igual el regista que lo vimos recién. La que más se usa de las dos, bueno, porque tiene que ver obviamente con el femenil, y no porque la mayoría, bueno, si uno lo piensa,
habría que pensarlo, así. La mayoría son mujeres, pero por eso digo, la que más se utiliza de esas dos que observan allí en el final, hostes, para azafata y bueno, para comisario de a bordo, ¿no? Ambas, sobre todo hostes, la que van a escuchar en los libros y en italiano, la mayoría son mujeres, ¿cierto? Pero hay hombres también. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, de estas palabritas luego, según la imagen, ubicarla debajo de cada número. De eso se trata la actividad. Prima di questo repasamos, había un poquito de la introducción a las profesiones. Luego esta actividad para ubicarla, la palabra con la. Fíjense que hay una foto de la chica, la número 1, y agrando un poquito, dice, es importante, fíjense la foto ahí, me deja, vamos a agrandarlo un poco. La imagen 1 dice cameriere, perdón, la que está fuera de poco en realidad, cameriera. Se fosse il maschile è cameriere, o sea, para el mozo nuestro. Puede ser error número 1, que bueno, sucede en varios países, no solo en el caso de Italia. Si estamos en un bar o un restaurante y queremos llamar la atención del mozo, como decimos nosotros, jamás, esto sí de regla de oro, jamás decir cameriere, aunque sea correcto desde el punto de vista del... Si directamente la palabra que se utiliza en italiano para llamar la atención, nada de chiflar y nada de eso, obviamente, ¿no? Para llamar la atención al mozo, son dos palabras que abren un mundo, digo yo, en cuanto al trato con esa persona. Ahí ya se las estoy escribiendo, en el chat, la chat. Senta scusi. Ahí, apenas se escuche eso, se va a acercar. Es como un disculpe nuestro, senta scusi. Cameriere técnicamente sí, pero lo toman como que es despectivo, como que le estamos bajando la categoría al decirle cameriere. No es que la palabra cameriere, no sé, pienso en la palabra mozo, pero en portugués, no es que significa otra cosa, ni mucho menos. Cameriere, cameriere. Pero lo toman un poquito, que le bajamos un poco su nivel. Entonces, senta scusi y después sí, todo el trato habido por haber, de lo que quieran ordenar. Dicho eso, por esta actividad, la que sigue tiene que ver un poquito con las que puedan, obviamente, tanto la 1, en la 1, bueno, no puedo decir mucho porque un poco se trata de la actividad, pero la mayoría de las que están allí para ubicar, las estuvimos charlando, de las que hay que ubicar según la definición. Seguro que en las definiciones quizás haya palabras nuevas, raras, desconocidas. Dicen por aquellas por ahí más accesibles y van tachando y vemos si queda alguna para ubicar. Es medio intuitivo también van a ver esa actividad. Y la 3, bueno, y marcando la intrusa del trío de palabras como hicimos con profesor en la A. Dicho eso, dígame si tiene alguna preguntita. Se non c'è, esta bueno, era ubicar, si lo de la letra también hicimos con lo de Badante. La comprensión la vamos a trabajar el jueves. Entonces, para redondear este tema, dejo de compartir un segundo el Jamboard y les paso a mostrar uno de los videitos al menos, el resto se lo envío, para ilustrar en imagen un poco lo que hemos charlado hasta ahora. Díganme, en tanto, mientras cambio de presentación y demás, si hay alguna pregunta, alguna duda, soy todo oídos, mientras voy cargando videos y demás. Si no fue muy claro, bueno, lo digan ustedes. Se eche cualquier más. Por tanto, digo ya. Le deje que tiene todo un tiempo, un proceso. ¿Sí? O escribete, se no olvide, escribete. Ahí se está cargando, dígame si ya van a ver una pantalla en blanco. Dígame si ya se ve, ¿se ve? Bueno, ahora viene la parte de cambiar micrófono. Me van a escuchar a mí, van a escuchar a la persona, digo, soy. Después retomo lo mismo, todo el tiempo. Quando eravamo bambini dicevamo da grande farò l'astronauta e poi diventiamo grandi ed entriamo nel vero mondo del lavoro che ha parole anche difficili come assunzione, da assumere, cioè prendere una persona a lavorare. Questa persona firma un contratto di lavoro. Il contratto può essere a tempo determinato, cioè con una data di fine rapporto, o tempo indeterminato, cioè senza data di fine rapporto. Può essere anche un contratto a progetto, cioè il rapporto di lavoro finisce quando termina il progetto a cui sto lavorando. Due parole importanti da sapere nel lavoro sono stipendio e ferie. Lo stipendio è il salario, i soldi che prendo ogni mese per il mio lavoro. Le ferie sono i giorni lavorativi che posso usare per andare in vacanza, per esempio. Il contrario di assunzione è licenziamento, ma posso anche dare io le dimissioni. In questo caso sono io che mi licenzio perché forse ho trovato un lavoro migliore.
Il lavoro può essere di tipo dipendente o autonomo. Il lavoratore dipendente è chi ha qualcuno che lo ha assunto. Il lavoratore autonomo è, per esempio, un avvocato che non ha firmato nessun contratto e lavora per sé. Tutti o quasi tutti vogliono ormai un posto fisso, cioè vogliono essere lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e magari nel settore pubblico, ma è sempre più difficile in Italia trovare lavoro perché è sempre più alta la disoccupazione. La disoccupazione vuol dire che ci sono tanti disoccupati, cioè tante persone che non hanno lavoro. E sono anche sempre di più i laureati che non trovano lavoro e quindi magari vanno all'estero per cercarlo. In questo caso parliamo di fuga dei cervelli, un fenomeno molto tipico del nostro paese. Significa che i cervelli, cioè le persone, studiano in Italia, si formano in Italia e poi vanno all'estero per cercare lavoro. Succede anche nel tuo paese? Ahí está, no, todo este procedimiento de cambiar de micrófono y demás. De todo lo que dijo este profe, puntualmente nosotros utilizamos muchísimo a este canal, producto de que pertenece al libro número 1 desde el punto de vista del enseñamiento del italiano stranieri, de una editorial muy importante en Italia, se llama Alma Edizioni, como decía ahí en el video, tiene todo su canal de YouTube y demás donde ayudan de a poquito a... Verán que un italiano estándar tiene sus cosas, obviamente, pero fíjense, cada tanto iba ilustrando con alguna palabra como para fijar cada concepto, que muchos de ellos son idénticos para nosotros en este caso. Yo siempre digo lo mismo, para que se sientan más tranquilos. Pensate, un chinés, un africano que estaba escuchando como ustedes a este profe, lo mismo, porque el nivel estándar para uno es que habla más rápido o más lento según el origen de la persona, la procedencia. En líneas generales, ¿se entendió todo lo que fue diciendo? Palabra más, palabra menos, ovviamente. Mucha della terminologia che usò, ovviamente del mondo del lavoro, questo dice lavoro in pratica, questo è il tempo determinato, il famoso contratto laborale, no? Determinato, il puesto fijo, il posto fisso, si è autonomo, indipendente, muchas palabras. Licenciamiento, il licenciamiento obviamente tiene que ver un poco con los despidos, no tanto sí con las licencias, o sea, por enfermedad, etcétera, que uno puede llegar a tener desde el punto de vista laboral. E poi ovviamente al final un poco del punto de vista cultural, fíjense lo que dijo esto de la disoccupación, habló en líneas generales, no habló puntualmente de una zona de Italia, pero si después lo vamos a ver así con el mapa de Italia, si uno piensa en los porcentajes, la percentuale, en italiano è la percentuale, è femminino, è il porcentaje, di disoccupazione cambia il numero di una regione del nord Italia, per esempio il Piemonte, che con 5 milioni di abitanti ha 4-5% di disoccupazione contro un'altra regione del sud, la Calabria, a mí me pesa decirlo por mi familia, pero es reale, donde tiene 2 milioni di persone, 25% di disoccupazione. O sea, el dato es contundente, y por eso hablaba de cómo nosotros también es conocido para nosotros de la fuga di cervelli, como decía en el final. Y él nos tira una pregunta en el final de este profe. Che cosa pensate? Siete d'accordo o no? Questo dice, succede questo nel tuo paese? Pensando in Argentina, questo, se succedono che se ne vanno a un'altra fortuna, un altro orizzonte, un'altra qualità di vita, y otras, digamos, ideas que sicuramente la risposta sarà sì, y por quizá otros motivos, no solo por ello. Però sì, in Italia succede. Normalmente il paese preferito o il faro, digamos, che hanno gli italiani per il lavoro è uno, in linea generale, ¿no? Que si llama Germania, dentro dell'Europa. Insisto, no piensen solamente en ingenieros, obviamente personas preparadas y demás, sino con todo lo que pueda pasar, desde un panettiere, bueno, digo algunas de las que no estaban ahí en los dibujitos, desde un panadero, panettieri, persona que si dedica a la vendita di vino, ellos, per abrir sus locales in Germania, cambien la ciudad que quieran de Germania, pero siempre en Germania o pure in Francia, o sea, depende del sector en que se dedique uno. Pero la disoccupación en Italia es dispar y es de pareja, obviamente, según la región. Para ilustrarlo más fácil y más rápido, es tal cual hoy día, lamentablemente, la situación sanitaria de Italia.
sea, quizás han escuchado che Italia, hablando de los colores, è divisa dal punto di vista sanitario in due colori, uno peor que otro, digamos, perché uno è il colore giallo, amarillo, e un altro il colore rosso, rojo, o sea, según las prohibiciones y, digamos, protocolos que tiene cada región. Bueno, si ven el mapa de Italia está pintado como la bandera de Sicilia tiene esos dos colores, precisamente rojo y amarillo. Está pintada así, lamentablemente, Italia desde el punto de vista sanitario. Si ustedes observan aquellas regiones del talle que están de color rojo, verán que la mayoría están en el sur de Italia. Y no tiene que ver solo con cuestiones de temperatura, de clima y demás, sino con la respuesta del punto de vista de la infraestructura sanitaria para dar a la demanda de pacientes, de camas y demás, de todo este mundo de ya hace año y pico que anche loro purtroppo stanno soffrendo, ¿no? Recuerden que esa imagen triste que tratan de evitar, ahora justo en un videito para cerrar el punto, menos de un minuto dura, te lo muestro, que quieren evitar obviamente esa que vimos todos seguramente hace meses atrás, dei camion, ya que decía camionista hace un rato en las profesiones, ¿se acuerdan dei camion nella città di Bergamo? Después de 2 o 3 mesi de haber empezado la parte bruta, camion militari, ¿no? Camion del ejército italiano, no precisamente llevando soldados, ¿no? Llevando una palabra triste pero del mundo hoy día, que la palabra para con B larga en italiano significa ataúd, ¿sí? El cajón. Bueno, con la cantidad de morti per giorno, haciendo un desfile, lamentablemente un cortejo de estos camiones militares para esa cantidad de muertos diarios que tuvo Italia y que trata de no repetir. Va a depender del, come noi, ¿no? De la vaccinazione y demás, obviamente, del protocolo di vaccinazione. Los italianos, a diferencia nuestra, en este mundo de la vaccinación, es una cuestión de marketing también, han optado, al menos por ahora, con il vaccino. Fíjense, para ellos la vacuna es il vaccino, otra. Se van a encontrar cada 3 palabras que una que cambia de género entre español e italiano. Il vaccino, la vacuna. Il vaccino hanno fatto degli accordi, ovviamente, no? Con quella del Regno Unito, ahora se me escapan los nombres, porque uno está ya todos los días bombardeado de estos nombres de Sputnik, AstraZeneca y no sé cuántos nombres más, pero hanno fatto con il Regno Unito, hanno fatto un accordo con China, solo que en menor escala la cantidad de compra che ha hecho a Cina e Italia, soprattutto il Regno Unito, è un po' Pfizer, se non sbaglio, quella degli americani, il vaccino degli americani, las compras, por así decirlo. La rusa non tanto, pese a que el colmo sería para los italianos, porque entre otras cosas, dalla Russia Italia riceve il gas. Así que, entre otras cosas, si tiene algo triste se siente en Italia, olvidándonos de pandemia, para ponerlo un poco más divertido, que es algo de las protestas típicas de los italianos, es lo que pagan de impuestos. Si hay una cosa que es cara en Italia es il gas. Perché? È perché lo importano la maggioranza, solo le isole, Sicilia, tiene un'importante reserva de metano, pero el resto digamos, el gasoducto, el caño vulgarmente hablando, viene de la Rusia. Pero obviamente, lamentablemente, ese trayecto, esa logística se paga. Por ende está el chiste siempre, que dicen que los del norte, ¿no? Que el sur no paga, y ¿qué pasa? El norte tiene que pagar por el sur, y todo digamos, el tendido que va del norte a sur de Italia lo tienen gratis, como que están colgados del cable, para decirlo vulgarmente. Es la pica que tienen entre ellos a nivel de impuestos, obviamente, ¿no? De salud. Siempre los impuestos son más caros, più del 40% de lo que recauda la persona a livello TAS, digamos, positivo, va a parar al fisco, a la hacienda, a la guardia di finanza y tal. Por eso a veces también los comerciantes y demás buscan este otro faro, de que no sea tanto el peso desde el punto de vista impositivo. No digo un paraíso fiscal, pero que no paguen tanto por año de lo que recaudan. Por eso hay otras tantas razones por las cuales emigran de Italia dentro de Europa, obviamente, ¿no? Su questo di video, lo que les voy a enviar, este era como una introducción. Los otros 2 videos son más, ¿cómo decirlo?, de libro. ¿A qué me refiero? Está el dibujito, la palabra que va apareciendo y la explicación de muchas de las que ya hemos hablado. O sea, va a decir el taxista y va a aparecer la fotito, el dibujo del taxista. Seguramente, porque va en detalle, dura 7 minutos, 6-7 minutos cada video, pero trata uno de buscar dentro de la cantidad de videos que existen, didácticos de este tema, que tengan en poco tiempo la mayor cantidad de oficios, profesiones que por ahí necesiten saber. Los principales uno trata obviamente de abarcar, pero siempre va a faltar uno, obviamente. Por ahí ilustré las diapositivas que siguen con algunos que no están. Ejemplo, en una, no me acuerdo de memoria el número de diapositiva, pero a ver,
questa persona che abbiamo a sinistra, lei portando esa madera, en italiano la sierra que estamos viendo, ese serrucho, se dice sega en italiano, como los videojuegos de Sega, la marca, bueno, sega en italiano es el serrucho, la sega. Si dice esta persona, pensando en carpintero per lo spagnolo, si dice falegname. Bueno, esa en los videos va a estar, pero no allí en estos trabajos de actividades para completar. Y la otra persona que vemos a la derecha, pensando en herrero, en español, obviamente en italiano, bueno, como apellido, yo les contaba que también existe como apellido, es Fabbro, con doble B larga. Fabbro, Fabbri, sería el plural de esa palabra. Esto en cuanto a lo que respecta al mundo de vocabulario y las profesiones. Aunque hay de lengua, no solo de vocabulario, porque fíjense que todas tenían los artículos delante, para meternos en el mundo de los artículos. Pasando todo esto hasta donde puedan llegar en cuanto a compiti, la comprensión la hacemos el jueves, este texto que se encuentra, lo van a encontrar en la 9, de 14. Posteriormente sigo en el archivo que ustedes ya tenían. En este caso ya nos va a invitar no solo a poder responder esta pregunta de cómo composta la tua o sua familia, por los miembros de la familia, sino a, obviamente, comprensión de texto. Y lugares de Italia, va a haber verbos y cosas que están siempre en cualquier lectura, pero consejo, por la brevedad del tiempo de aquí al jueves, todo lo que puedan hacer relativo al mundo del trabajo, por así decirlo, el vocabulario. Una cosa que no le pedí, aprovecho ya que está aquí a Marcello, al mundo de vista del trabajo para que pueda completar. Non so che cosa fai, Marcello, che lavoro fai. Quizá una de las que no está y la necesité. En español. Prego. Sì. Soy encargado de compra de una empresa constructora. Ecco, allora nel mondo lavori allora nel mondo dell'edilizia. Eso, dentro del mondo dell'edilizia hay todo un abanico, obviamente, desde el muratore, desde el albañil, hasta el ingeniero, podría andar el arquitecto, pasando por todo lo que corresponde. Una palabra habitual en ese mundo de la edilizia, degli appalti, de las licitaciones y demás, la palabra cantiere, lo que nosotros decimos el obrador, digamos, de cada empresa. Bueno, hay todo un vocabulario, obviamente, que rodea cada sector, ¿no? Pero edilizia, appalto, con doble P, infatti in Italia, ese mundo, puntualmente, se van a reír, pero en serio lo digo, no es chiste, c'è una mafia dietro. Nel sud Italia, con el mondo degli appalti, ha habido hasta asesinatos entre hermanos en algunos casos, para que vean que no solo a veces se escuchan cosas aquí en Argentina en cuanto a deuda, sino en Italia, de esto de empresas constructoras que querían licitar o pertenecer a determinada licitación de determinada ciudad. El mismo hermano, o sea, tipo Rómulo y Remo, bueno, igual, solo que en el mundo de la edilizia, de hecho algunas se han transformado en película en Italia, pero bueno, hay que tener cuidado en ese sector en Italia, en este caso. La mafia, bueno, no es que esté solo en el sur, porque dice mafia y siempre piensa en Sicilia, no, por favor, no se queden con esa idea, porque viene Corleone, El Padrino y las películas y demás, no solo eso. De hecho, dato corto, breve, Corleone, además que es este personaje del mundo del film, es un pueblo, es el nombre de un pueblo de Sicilia. Se llama Corleone, como yo digo, Carlo Paz. Y bueno, ahí te quedó el nombre para el gángster y todo lo demás. Digo esto per la ficha, Marcello, esa ficha que hoy pasamos rápido, no decía sí. Profesiones. Puntualmente, tú dices un dipendente de la azienda, lo escribo, va a ser más fácil que lo escriba, rato de largo en realidad, tú en el chat. ¿Y dedichi a qué cosa fai específico? Porque puede variar la... Es variable. Desde comprar el hierro a todo lo que necesite la obra, ajá, compro. Y bueno, entonces, contratos y todo ese tipo de cosas. Hoy compré 25.000 kilos de alambre. Caspita, fil alambre en italiano, fil di ferro. Hay palabra rara, porque una más parecida para decir alambre. Bueno, fil di ferro es lo que nosotros decimos alambre. Fil di ferro alambre. Fil di ferro alambre. Para ilustrar, sí, obviamente, si pensamos en herramientas y demás, es todo un abanico de tratamiento italiano de palabras, de un destornillador hasta una cuchara de albañil. O sea, hay
o un nivel de mano y todo lo que se le ocurra ahora rápidamente. También está in italiano, ovviamente. Se c'è una cosa importante in Italia è l'edilizia anche, no solo pensando en los estilos arquitectónicos y demás, sino la edilicia en sé, son muy requeridos no solo en Italia. Si uno está en Suiza, ni hablemos, se busca a los de origen, digamos, del cantón italiano para la parte de edilicia en Suiza. Como se lo busca más para la parte económica, aquel que maneja más el alemán que el italiano, o sea, cada uno tiene su pompa, ¿no? La gastronomía para el francés, dentro de las lenguas no oficiales de Suiza, de Suiza. Pero bueno, son requeridos los italianos para estas cosas. Ahí justo lo estoy escribiendo, y es largo, por eso, A ver si hay una R de más. Settore, es settore, no es settorte, es settore, edilizio. Poi, o sea, si uno tuviese que aclarar qué hace, sí, ahí serían todas estas frases que estaba comentando Marcelo, o sea, de su actividad cotidiana, digamos, de todo tipo de operaciones que realiza. Decía esto en líneas generales por lo del mundo del trabajo. In Italia sempre, però sì, Cosa Nostra, muchos locales gastronómicos hay obviamente, pero Cosa Nostra es seudónimo de mafia siciliana, Corleone, Al Capone y toda la banda, ¿no? En Calabria, ¿no? Otra región también del sur, existe, lamentablemente, ¿no? Existe 'ndrangheta. 'Ndrangheta es el nombre en dialecto calabrés de la mafia, digamos, el apellido de la mafia de esa región de Italia. Y la otra, quizás más conocida, una palabra vulgar que usamos, pero sobre todo con los chicos y demás, hace un tiempo que uno puede llegar a escuchar, la famosa palabra, mirá este chico que busca pleito, decimos, ¿qué camorrero que es? Bueno, ese camorrero viene de camorra, la camorra, nada más decirla, y menos si uno anda por la zona de Nápoles, esa palabra, porque no va a tener, digamos, una vida fácil en su estadía. La camorra es el seudónimo, digamos, el sinónimo de mafia. I camorristi, no camionisti, i camorristi sono i mafiosi. Poi hay una, lamentablemente, en el mercado que se está expandiendo, en el mercado mafioso, que se encuentra en el taquito de la bota, ¿no? Siempre Italia parece una bota, la forma del mapa, ¿no? Con el taco de la bota, esa región se llama Puglia, y ahí viene Donato De Santi, por ejemplo, el cocinero, el cuoco. En el taco de la bota hay una asociación criminal que se llama la Sacra Corona, que es la que, fíjense qué estrategia, tomando como modo divertido, seguidores de las otras mafias, retomando clientes, digamos, y los pone a sus soldaditos y los pone a su servicio, no solo en Italia, sino en el mundo, ¿no? Como Cellula y demás. De hecho, el capo mafia più importante se llama Salvatore Rina, era de 'Ndrangheta y lo encontraron en Bogotá, así que lo tuvieron que rastrear un poco para encontrarlo, obviamente, ¿no? Y siguen con contrabando y todo lo que... La trata, lamentablemente, en el sur de Italia, si hay dos delitos que tiene importante Italia, nosotros pensamos la inseguridad y demás, dentro del mundo de la inseguridad es la pedofilia, abunda, lamentablemente, fíjense, cambia la posición del acento, de pedofilia italiano, sobre todo en el sur, el tráfico de menores y demás, trata también, y sobre todo, bueno, el tema de los extranjeros, antes de pandemia hablando, ¿no? Para este tipo de plantaciones, por ejemplo, de tomate y demás, para trabajos forzosos, por nada, sobre todo, no solo en el sur de Italia, sur-centro de Italia, sino también las hay en el norte, lamentablemente. Pero bueno, está más difundida la cosa, lamentablemente, en el sur. Esto para redondear el panorama y entrar, ya que hablamos de Cosa Nostra y demás, en el giovedì repasaremos a ver qué pudieron hacer de esto del trabajo, y ya nos metemos en el mundo de la familia, como dicen, desde el mundo vista mafioso también, lo de los besos y todas las cosas que ya se conocen de las películas del cine, pero bueno, va a apuntar al mundo de la familia para poder responder. Fíjense ya en la preguntita, yo lo dejo ahí como abierto, fíjense que en la pregunta para responder a mi familia, aunque yo diga madre, padre, hermano, después vemos todas estas palabras, obviamente, en vez de decir mi familia está compuesta por, sería el per, en italiano se dice da, se utiliza otra palabra que equivale a ese por, o a ese per que también existe. Es un error común decir la mía familia compuesta per, ahí sí por un examen iba a haber una cruz. Se usa da, esa palabrita da, tiene el significado en este caso, por, pero tiene más de un significado. Eso es lo que por ahí tiene a veces el italiano. Una palabrita, por más pequeña que sea, tiene más de un uso, sobre todo en el mundo de las preposiciones. Es el tema más difícil
no me voy a cansar de decirlo en todas las clases de italiano, de la lengua italiana. Si ustedes piensan que son los verbos, están muy equivocados. Digo verbos que lo primero lo que asusta, ¿no? Los verbos y demás. En realidad son estas pequeñas palabritas, como el da. ¿Por qué? Por los usos que tienen, no por lo que significan. Ya lo veremos cómo nos confunde el español. Donde, bueno, en este caso pondríamos un per por un por similar y va esta otra. Nos hace meter la pata, digamos. Non so se avete qualche domanda, se non avete nessuna domanda, se no tienen ninguna pregunta, giovedì próximo apuntamos al mundo de la familia y demás. Yo ya les envío estos videos para que nos ayuden para la tarea, digamos, como asistente a la tarea. Ya después nos meteremos en el mundo geográfico, el paisaje y demás. Se non c'è, a giovedì e buonanotte. A giovedì. Buonanotte. 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 Buonanotte, ci vediamo.